Porfirio Díaz fue una figura central en la historia de México durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Nació el 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca y murió en el exilio en París el 2 de julio de 1915. Este señor fue más conocido por haber sido presidente de México en múltiples ocasiones, llegando a acumular más de 30 años en el poder, un periodo conocido, o que más bien fue conocido como el Porfiriato. Antes del Porfiriato, Díaz comenzó como militar y destacó durante la Guerra de Reforma y la Intervención Francesa. Fue uno de los líderes republicanos que lucharon contra el emperador Maximiliano. En 1876 tomó el poder tras un levantamiento contra el entonces presidente Sebastián Lerdo de Tejada, bajo el lema sufragio efectivo, no reelección. A partir del año de 1876, con la llegada de Porfirio Díaz al poder, México entró en una etapa que marcaría profundamente su historia, el Porfiriato. Tras décadas de inestabilidad, guerras internas y conflictos internacionales, la figura de Díaz representó para muchos sectores la promesa de orden, progreso y modernización que necesitaban. Bajo el lema Paz, Orden y Progreso, Díaz impulsó una política de modernización que transformó radicalmente la estructura económica del país. Se promovió la inversión extranjera, especialmente británica, francesa y estadounidense, lo cual permitió el desarrollo de infraestructuras clave, de los cuales hubo expansión del ferrocarril, un crecimiento industrial, obras públicas y urbanización, en donde se mejoraron y se modernizaron las principales ciudades, y también hubo estabilidad política. No obstante, estos logros tuvieron un alto costo social y político. La estabilidad se sostuvo mediante un régimen autoritario, en el cual se limitaron severamente las libertades civiles. Había mucha falta de democracia, represión política, desigualdad social. Campesinos e indígenas fueron despojados de sus tierras comunales mediante leyes agrarias que favorecían a los hacendados y a las empresas, y también había explotación laboral. Muchos de sus trabajadores vivían bajo condiciones extremadamente precarias, especialmente en haciendas, minas y fábricas, donde predominaba el peonaje por deudas y jornadas extenuantes. En síntesis, el porfiriato fue un periodo de claros avances materiales, pero también la exclusión social, represión política y autoritarismo. Este contraste entre modernización y desigualdad sentó las bases para el estallido de la Revolución Mexicana en 1910, encabezadas por figuras como Francisco I. Madero, quien encarnó el descontento de amplios sectores de la sociedad. Después de más de 3 décadas en el poder, el régimen de Porfirio Díaz comenzó a mostrar señales de desgaste. Aunque había logrado mantener la estabilidad por medio de la represión y control político, el descontento social y político crecía, especialmente entre campesinos, obreros, intelectuales y sectores medios urbanos. En 1908, Porfirio Díaz sorprendió al declarar en una entrevista con el periodista estadounidense James Krellman que México ya estaba listo para la democracia y que no buscaría reelegirse en 1910. Estas palabras animaron a sectores opositores, entre ellos Francisco I. Madero, un campesino coahuilense que promovía elecciones bajo el lema sufragio efectivo, no reelección. Sin embargo, cuando Madero comenzó a ganar apoyo, Díaz cambió de postura en 1910. Se reeligió nuevamente mediante un proceso electoral fraudulento y mandó encarcelar a Madero, lo que indignó a una buena parte de la población. Tras escapar de la cárcel, Madero se exilió en Texas y el 20 de noviembre de 1910 lanzó el Plan de San Luis Potosí, en el que desconocía el gobierno de México de Díaz, que incitaba al pueblo a tomar las armas. Así comenzó la Revolución Mexicana.
En distintos puntos del país se alzaron líderes revolucionarios como Francisco Villa en el norte, Emiliano Zapata en el sur y otros caudillos regionales. A pesar de los intentos del gobierno por sofocar la rebelión, el movimiento creció y rápidamente debilitó al régimen. Al final, ante la presión militar y política, y viendo que ya no podía sostener el poder, Porfirio Díaz presentó su renuncia el 25 de mayo de 1911, firmando un documento que decía: "Estoy animado del más sincero deseo de contribuir al mantenimiento de la paz". Unos días después, el 31 de mayo de 1911, abordó el buque Piranga en el puerto de Veracruz rumbo a Europa, acompañado de su familia y allegados. Vivió el resto de sus días en el exilio del país, en París, Francia, donde murió el 2 de julio de 1915 a los 84 años.